hermanos, hermanas, ¿verdad? El Señor ha estado bien bonito con nosotros esta noche, ¿verdad? Y estamos alegres, ¿verdad? ¿Cuál es? Decía el hermano Fabio, ¿cuál es tan triste? Yo recuerdo una vez, eso pasa siempre, porque a veces uno en los grupos de oración como que se va, ¿verdad? Del planeta. ¿A usted le ha pasado? Amén. ¿Sí le ha pasado en un grupo de oración? Hay gente que se va así como que usted le topa y no está entendiendo ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma. Sí, eso nos ha pasado porque la presencia de Dios cuando nos invade, cuando nos llena, nosotros tenemos un momento como de éxtasis con el Señor, ¿verdad? Una hermana dando un testimonio decía un día, y yo estaba en la presencia de Dios y yo caí en el taxi. Y los muchachos se rieron muchísimo. Estaba ella dando testimonio en grupo de jóvenes y esa fue una risa tremenda. Muchas veces caemos en el taxi, pero nosotros esperamos que esta noche, ¿verdad?, estemos en éxtasis con el Señor. Amén. Entonces, yo lo voy a invitar. Yo sé que está muy cómodo su asientico, ¿verdad? Pero vamos a ponernos de pie un momentito para leer esta palabra del Señor. Y buscan por ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, Lucas 1:26. Lucas 1:26. Vamos a compartir un momentito esta palabra. Amén. Y vamos a tener también ahorita un momentito de orar unos por los otros y eso. Santo Dios. Lucas 1:26. Y yo te invito a que tú cantes a esta pequeñita oración a María. ¿Quiénes aman a María? ¿Quiénes aman a María? Amén. Ah, bueno, estamos claros aquí. Qué bueno, qué bueno. Y esta canción es un saludo a ella. Esto que dice así, antes de leer este evangelio, dice: el ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. ¿Cómo dice el coro? Yo soy la esclava del Señor, mi Dios. La Virgen dijo al contestar, bendito al contestar, que se haga en mí según has dicho, que se haga en mí según has dicho, según que has dicho. Y subimos. El verbo para redimirnos tomó su carne virginal, vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Cántale fuerte. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Dale un aplauso a María. Gloria a Dios. A María. Y dice esa canción, como estrella de salvación. Bendito sea Dios. María, una estrella de salvación para todos nosotros los católicos y para los que no son católicos también, porque todos somos hijos de Dios. Amén. Así es. Y leemos este evangelio en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Luego llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Denle un aplauso a esta palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Podemos sentarnos un momentito y vamos a compartir unas breves ideas, ¿verdad?, que todos vamos a expresar, ¿verdad? Nosotros, si nos paramos aquí, no vamos a dar un sermón de las 7 palabras, ¿verdad? Ni vamos a leer la bienaventuranza que la dictó Jesús, ni vamos a predicar como predicó Pedro, que en el primer día se convirtieron. ¿Cuántos fueron? 5,000. Usted se imagina que usted predicando se le convierta a 5,000 gente. Pero vea, no importa la cantidad, sino la calidad. Yo sé que el amor que hay por Dios aquí vale más que 10,000 personas. ¿Verdad que sí? Porque ahorita cuando gozábamos esa alabanza al Señor y le danzábamos y le cantábamos y saltábamos, yo sé que eso le valía al Señor más de 10,000 hombres y mujeres alabando su presencia. Amén. Así es, así es. Yo sé que el Señor estaba grande con nosotros y estaba bien alegre, porque dice la palabra que hay más fiesta en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Imagínense, aquí ya vemos como cuánto. Imagínense, o sea que la alegría es 100 veces más del Señor. Amén. Amén. Y dice, esta palabra dice que el ángel fue a donde María, dice, al sexto mes. ¿Y por qué dice el sexto mes? Porque Isabel tenía 6 meses de embarazo. Porque estaba contando los 6 meses de embarazo de Isabel. Ustedes saben mucho, bendito sea Dios. Y dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué fue enviado? Sí, el examen va, ¿verdad? ¿Por quién fue enviado? Fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. Y esta mujer se llamaba María. Dice, la virgen se llamaba María. O sea, hermano, hermana, y nos vamos a detener aquí. Y decimos, miren, cuando Dios tiene a usted marcado, elegido, para Él hacer un plan con usted, usted puede estar en cualquier lado. ¿Y qué pasa? ¿Usted de alguna manera se va a encontrar con Dios, sí o no? Sí. Y yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeñita, y voy a darle este pequeñito testimonio. Cuando yo estaba pequeñita, me dice mi mamá que yo, cuando nací, tenía problemas en la vista. ¿Cómo fue? La hija suya. Pues está bien. Sí, gloria a Dios. Y yo nací, tenía problemas en la vista.
vista. Y dice mi mamá que los ojitos míos se pegaban así, y se irritaban mucho. Y el primer milagro que hizo en la familia fue hecho por las manos de María de las Mercedes, la Virgen de las Mercedes. Mi mamá me llevó al médico y el médico había dicho que yo podía a los 5 años quedar ciega. Vea eso, vea eso. Por eso yo siento así un amor tan bonito. No me ha tocado así expresar a veces tanto de María, no hablar de María, pero yo he tenido unos encuentros con María que si le cuento, mire, caramba, me han tocado vivir cosas muy lindas con María. Y yo recuerdo que mi papá y ella ofrecieron mi vida al Señor, al servicio. Ellos fueron los que me comprometieron. ¿Usted sabía? Sin permiso mío, me comprometieron. Y entonces le ofrecieron, mira, te ofrecemos esta hija que nosotros tenemos. Así me pusieron hasta Mercedes también, porque parece que ellos ya se lo imaginaban. Y me pusieron hasta Mercedes. Y dijeron ellos, mira, como nuestra hija lleva tu nombre, nosotros la vamos a llevar al santuario de la Virgen de las Mercedes, que está en La Vega, Santo Cerro. ¿Han ido al Santo Cerro? ¿Han ido? ¿Cuál han ido? Bueno, ustedes saben de lo que le hablo. Imagínense, esa iglesia hemos ido todos, tiene como 700 años esa iglesia. Entonces, ellos me llevaron ahí en promesa y dijeron, ellos le hicieron esta petición a María y le dijeron, mira, si tú sanas a nuestra hija, nosotros te la consagramos a ti. Amén. Vea esto, mire el poder que tiene una palabra que usted dice sobre un hijo, aunque ese hijo no esté consciente, aunque ese hijo no sepa lo que usted está diciendo. Cuando usted le consagra un hijo al Señor, aunque usted lo diga a veces que usted ni siquiera sabe lo que está diciendo, porque muchas veces nosotros hacemos promesas, sí, yo te voy a ofrecer tal cosa, y usted no sabe el compromiso que usted está haciendo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Hay gente que se devuelve del más allá, hay testimonios de cosas que han pasado y reclaman cosas que le prometieron para que se las den, ¿sí o no? Yo he sabido muchas historias. Oiga, hermano, me llevaron al santuario de la Virgen de las Mercedes en esa ocasión, y desde ese día que me llevaron, nunca más yo tuve que usar en aquel entonces gotas que me habían recetado y unas pastillas que me habían recetado. Me iban a tener que operar, no tuvieron que operarme, no quedé ciega a los 5 años, bendito sea Dios. Yo camino por aquí, ¿verdad? Para gloria de Dios. Bueno, tengo que usar 2 ojos extra, pero imagínense, no todo está perdido, ¿verdad? Hizo el milagro la Virgen, ¿verdad? Hizo el milagro. Por esa intercesión de María también nosotros recibimos favor de las manos del Señor. Amén. Entonces, dice esta palabra que esta mujer estaba comprometida en matrimonio con un hombre que se llamaba José, de la familia de David, y dice que llegó este ángel hasta ella y la saludó. ¿Y qué le dijo? Alégrate, llena de gracia, le dijo. ¿Qué le dijo? Pues dile al hermano que está ahí al lado, a veces que tiene cara como de cobrador, alégrate, lleno de gracia. Dile, si tú estás aquí es porque tú eres lleno de gracia. El Señor está contigo. Dile, alégrate, el Señor está contigo. Usted siéntase como María, aunque usted sea un hombre, tampoco se exceda, tampoco, ¿verdad? No es que se, ¿verdad? Siéntase mariano, bendito sea Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, lo saludó así, el ángel dice, el Señor está contigo. ¿Y qué pasó en este momento? María, dice esta palabra, que quedó muy conmovida a oír estas palabras. Y ahí nos vamos a detener un momentito. Y ella se preguntaba qué significaba aquel saludo. Bendito sea Dios. Hermano, hermana, cuando tú y yo recibimos el poder de Dios, cuando recibimos un mensaje del Señor, muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Sí, ¿qué quiere el Señor? Cuando nosotros recibimos al Señor, nos preguntamos muchas veces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Muchas veces nos alegramos, otras veces no nos alegramos tanto, porque hay momentos que el Señor, cuando te llama, cuando te saluda, cuando te está exigiendo algo, Él pide que tú dejes algunas cosas que para nosotros son difíciles de dejar, ¿verdad? Hay cosas que usted está muy apegado, ¿verdad? Que le digan a usted en este momento, bueno, usted esta noche se muda para Filadelfia, ¿verdad?
y usted deja el trabajo y deja todo. ¿Lo deja usted de la noche a la mañana? Sí. No, no lo deja. Entonces hay cosas que el Señor nos pide, para poner una comparación humanamente de cuando el Señor te pide cosas que tú tienes que dejar, ¿verdad? Entonces esta mujer, esta joven, en este momento, una muchacha sin experiencia, dice la palabra que no, ella se preguntaba qué significaba aquel saludo, como tú y yo muchas veces nos podemos preguntar qué me está queriendo decir el Señor con esto que me está pasando ahora en este preciso momento en mi vida. María estaba en su casa, me imagino, ¿verdad? Haciendo los quehaceres de la casa, y sin embargo el Señor fue a visitarla ahí. Hermano, hermana, tú no tienes necesariamente que esperar el día que tú vengas a la misa, el día que tú vengas a la parroquia, al grupo de oración, para tú entrar en esa sintonía y tú escuchar esa voz de Dios hablándote, ese ángel diciéndote: alégrate, hermano, que el Señor está encontrando gracia en ti y que te salude, ¿verdad? Tú no tienes que esperar ese momento, simplemente tú te arrodillas a orar y el Señor va a visitarte. Bendito sea Dios. Amén. ¿Así lo cree usted? Amén. Dice que ella no entendía aquel saludo y dice: pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Hermano, aunque tú estés confundido en tu llamado, en el llamado que Dios te ha hecho, aunque tú estés confundido, simplemente, como dice esta palabra, di que sí. Simplemente di que sí y abandónate en los brazos del Señor. Así como hizo María, sin preguntar mucho, aunque ella no entendía mucho de esto, dijo sí. Porque dice esta palabra que el ángel le dijo: no temas, porque el Señor te está diciendo a ti: no temas. Cuando tú vayas a decir que sí, no tengas miedo a nada, porque el Señor te va a amparar. El Señor no te va a meter en un problema del que tú no puedas salir. No te va a poner una carga que tú no puedas llevar, ¿sí o no? El Señor no pone cargas que tú no puedas llevar. Si el Señor sabe que tú puedes pagar $1,000 de renta, ¿te va a poner a vivir en una mansión de $10,000 para pagar? No. O nosotros voluntariamente lo hacemos. Si usted puede pagar $2,000, $3,000 de renta, ¿usted va a pagar una de 10,000? No. O sea, el Señor permite que nosotros estemos capacitados para administrar las cosas que Él pone en nuestras manos, y así Él capacitó a María para administrar el fruto que iba a venir en su vientre. Simplemente el Espíritu de Dios, por medio de aquel saludo del ángel, tocó el corazón de aquella joven que ni siquiera sabía en lo que se estaba comprometiendo cuando dijo sí al Señor. Bendito sea Dios. Y dice esta palabra, y miren, le digo algo: en aquel tiempo las mujeres, cuando salían embarazadas fuera del matrimonio, ¿usted sabía que moría pedrada? Moría pedrada, porque decía: y entonces, ¿cómo fue la cosa? Se preguntaba, moría pedrada las mujeres en aquel entonces. O sea, que cuando Dios te llama y te elige, Él va a organizar tu vida de manera que tú salgas ileso de todo, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? Sí, hermano, porque muchas veces tú tienes miedo de tú dar ese sí y dar ese paso y atreverte. Entonces te dice el Señor esta noche: no tengas miedo, simplemente lánzate y Dios te va a amparar en sus manos. Amén. Dice, el ángel le dijo: no tengas miedo, y le dijo: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Bendito sea Dios. Esto es un mensaje que le estaba dando este ángel. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Bendito sea Dios. ¿Cómo llamamos nosotros a Jesús? ¿Cómo? De muchas maneras. Le decimos: ¿qué fue el Señor? Fue el Mesías, el libertador, el Hijo de Dios, el Altísimo. Así, le llamamos todos así. Entonces, ¿se cumplió esta palabra que dijo el ángel? Sí. ¿Verdad que se cumplió? Bendito sea Dios. Dice: le dará el trono de su antepasado David, hermano. Y ahí nos detenemos de nuevo. ¿Qué le dijo Bartimeo al Señor cuando pasaba el Señor? ¿Qué le dijo? Que iba el Señor con tanta gente y iba pasando, y el ciego estaba en el camino y le dijo: ¿quién es que va ahí? ¿Qué le dijo Bartimeo? Ten compasión de mí. Ellos le dijeron: Jesús de Nazaret, que va ahí. ¿Qué comenzó él a vocear? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
ahí le voceaba Bartimeo al Señor. Entonces, oiga, hermano, esta palabra, oiga cómo es cuando el Señor profetiza algo a usted. Por eso yo le digo, hermano, en los grupos de oración, en los retiros, cuando el Señor utilice a un hermano para profetizar algo en su vida y usted sabe que está siendo utilizado por la presencia de Dios, que está siendo utilizado por el poder de Dios, crea en esa palabra, porque esa palabra se va a cumplir en su vida. Bendito sea Dios. Si a usted le dice a un hermano, el Señor me hace sentir que tú vas a recibir esto y esto, ponte en la presencia del Señor y el Señor en tu corazón te va a hacer sentir, si te lo está diciendo, la voz del Espíritu de Dios, y cree en esa palabra y hazla tuya y no dejes ir esta bendición. María dijo que sí a este ángel y por eso ella fue bendita con el favor de recibir en su vientre al Mesías, hermano. Dice esta palabra que este hombre, este ángel le dijo, gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. ¿Cuánto tiempo tiene el reinado del Señor entre nosotros? Imagínense, fue tan importante que Jesús, que desde su nacimiento se comenzó a contar el año 1, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que atenerse a ese hecho histórico que marcó toda la tierra. El único hombre que ha nacido, que marcó de esa manera la historia. ¿Usted sabía? O sea, nosotros los católicos tenemos que sentirnos orgullosos de nosotros tener a Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que sentirnos orgullosos de tener una madre como María, siendo joven, inexperta, dijo sí, bendito sea Dios, sin saber en lo que se estaba metiendo. Muchas veces tú y yo decimos, pero, yo tengo que saber a qué hora que yo voy a llegar para la casa. Sí, ¿verdad? Yo tengo que saber a qué hora se acaba ese retiro, porque yo voy para el cine el domingo y yo no me puedo ver esa película nueva que salió. Es así. Muchas veces priorizamos cosas que ni siquiera tienen un significado grande emocionalmente. Ponemos muchas excusas para seguir y servir al Señor. Bendito sea Dios. Y hermano, y te digo, mira, todas las personas que históricamente en este libro sagrado dijeron que sí al Señor, fueron personas a las que el Señor los bendijo grandemente. Yo recuerdo que la primera persona, una de las primeras personas que llamó Jesús fue aquí. Una de las primeras personas fue Abraham, a Moisés. ¿Y qué dijeron ellos? Que sí. Simplemente se entregaron y se abandonaron en las manos. Lo que tú quieras, Señor, lo que tú digas. ¿Y qué hacemos nosotros hoy? Pero vamos a ver cuántas horas es el grupo. Digo, ¿cómo? Vamos a ver cuántas horas que se reúnen los servidores, porque yo no puedo ir más de media hora. Eso cansa mucho, está rezando tanto, eso es para viejo. Y entonces le llega la vejez y también y no encuentran viejo, entonces también quieren seguir su mundo. Entonces, para servir al Señor, hermano, hermana, tú no tienes que esperar a tener los 60, tú no tienes que esperar a tener los 40 para tú dar ese sí definitivo. Y tú y yo somos personas que hemos sido bendecidas con el Señor, hermano, porque tú sabes algo, hay muchos hermanos en todo el planeta que no han escuchado todavía la buena nueva que fue anunciada por Jesucristo, y tú tienes esa bendición. Yo sé que muchos de nosotros no sabemos la historia completa de la Biblia, ¿sí o no? Hemos escuchado qué significa el libro del Génesis, que sabemos qué fue lo que dijeron en el Apocalipsis, sabemos toda esa cosa. Hay hermanos que hoy en día no han escuchado hablar ni siquiera de la persona de Jesús. Entonces, hermano, tú y yo estamos llamados a ser como María, decir que sí, a lanzarnos. Bendito sea Dios. Dice esta palabra que María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Lo que decíamos ahorita, ¿verdad? ¿Usted se imagina el problema en el que se estaba metiendo María en ese momento? ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Eso no es posible. Solamente el Espíritu Santo puede hacer algo así. Y dice que el ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bendito sea Dios. Hermano, cuando tú te dejas inundar del Espíritu Santo que pasa en tu vida, tú empiezas a dar frutos en tu casa, ¿sí o no? Empieza a fructificar tu vida, comienza a fructificar. El sí que María dijo fue un sí que dio al mundo el fruto más grande, que fue la salvación de todos nosotros, por el sacrificio de una joven muchacha que no
no sabía lo que estaba haciendo en el momento que dijo sí. Y aquí te voy a decir un testimonio que nos pasó de esta misma semana. Estábamos compartiendo en un grupo de oración y yo recuerdo, y te voy a decir por qué tú tienes que decir que sí cuando tú sientes que María y Jesús te están llamando a algún ministerio, porque María también te puede llamar. Y yo recuerdo que se acercaba un señor y nos decía: ay, hermana, usted no sabe a qué yo vine aquí esta noche. Y le digo: ¿y a qué usted vino? Mire lo que me pasa. Y estábamos hablando de esto, de esta obra de María, al decir que sí al Señor. Y decía: mire, yo vengo de República Dominicana y yo me he encontrado aquí con tantas cosas, con tantos problemas. Tengo un problema muy fuerte. Me decía, tengo muchas cosas. Y yo recuerdo que en una ocasión el padre de la parroquia me dijo a mí que él quería que yo fuera presidente de asamblea. Y yo le dije rotundamente que no. Definitivamente le dijo no. Este hombre le dijo que no. Y usted sabe, hermana, que lo que me está pasando, oiga lo que el análisis que él hizo, y se lo pongo de comparación a usted, y no es diciéndole que tenga miedo, no, sino que simplemente diga que sí y se abandone a los brazos de Jesús, porque él en su misericordia lo va a amparar y va a organizar todas las cosas como la organizó para María. Bendito sea Dios, hermano. Y dice, y todas las cosas que me están pasando son consecuencia de ese no que yo le dije al Señor por medio de ese llamado que me hizo en ese momento. Y el Señor esta noche me mencionó los años que tenía, que había dicho que no, y el Señor en esta noche me recordó eso, y yo voy para mi parroquia cuando llegue de nuevo para allá a decirle que sí al Padre, que yo voy a ser presidente de asamblea. Bendito sea Dios. O sea, hermano, hermana, tú y yo a veces tenemos que vernos en situaciones difíciles, donde tú dices, ay, esto me está pasando porque yo no le dije tal cosa al Señor, no le respondí en tal momento, en tal ocasión. Hermano, hermana, cuando el Señor te llame, cuando tú sientas que te está llamando, ahí como hizo a María, dile simplemente sí, porque Él como a María va a organizarte la vida y todas las cosas que tú tengas que organizar para tú garantizar tu salvación, garantizar la salvación de los tuyos, garantizar todo el bienestar que tú quieres para ti y para toda tu familia, porque así lo hizo con María cuando le dio un sí definitivo al Señor. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, yo no sé si lo he mencionado por aquí, y con esto vamos a clausurar para hacer una breve oración. Yo recuerdo que en el momento que el Señor me llamó así a predicar, evangelizar, yo recuerdo que yo tenía 5 trabajos. 5, no 1, 5, porque era multiempleo, pluriempleo decimos en República Dominicana. Y el Señor, por medio de un momento de oración que tuvimos, estábamos orando y hay un hermano diácono muy conocido de nosotros, de la familia, y él decía, Betty, el Señor te está llamando a que tú le sirvas 24 horas. Y yo pensé, adiós, pero los trabajos que yo tengo, yo trabajaba como en 4 lugares diferentes, y en un trabajo me iba muy bien porque en esa ocasión yo iba con la Comisión Presidencial de República Dominicana a algunas actividades que teníamos. Y bueno, pues me iba bien. Y yo dije, pero ¿y cómo este hombre me está diciendo que es el Señor que me dice esto? Yo había crecido en la iglesia, y por eso es que le digo que no es fácil usted desprenderse de todo y decir, sí, aquí estoy, Señor. Como hizo Samuel, ¿verdad que no es fácil? Pero no es imposible, no es imposible. Y yo recuerdo que en ese momento simplemente yo pensé en todos esos trabajos que yo tenía. Y en todo, usted sabe, genera, porque imagínese, abandonarse así a la buena de Dios no es fácil. Y más, ¿verdad? Usted le está yendo bien, con muchas cosas por delante. Aparte de eso, comenzábamos un proyecto de música popular y yo había dicho, bueno, yo voy para el mundo a cantar porque me van a pagar muy bien. Y organicé todo y me iba a tocar. Teníamos todo armado y nos íbamos para tocar. Y en ese momento el Señor hizo así y cambió los planes otra vez. ¿Usted ve? Y cuando me dice así, yo dije, bueno, está duro. Pero yo recuerdo que por medio de un retiro que tuvimos en la ciudad de Santiago, en la arquidiócesis de Santiago, República Dominicana, el Señor de nuevo me hizo como a Samuel, me hizo como a Ezequiel, como a Isaías. Y yo recuerdo que en aquel retiro ya yo estaba con todo armado, que iba a tocar
tocar, iba a seguir tocando música popular, tenía todos mis trabajos, me iba súper bien también con lo que hacía, ¿verdad? Para gloria de Dios también, porque trabajar es una bendición. Pero cuando el Señor te marca para un propósito, tú simplemente, hermano, hermana, dile sí y abandónate en sus brazos, pero en el tiempo que Él diga, porque Él te va a preparar para tú hacerlo también. Hermano, este hombre me dio esta profecía por medio de aquel momento de oración, y yo le dije que era difícil, o sea, yo interiormente me dije así, y tocó la casualidad que fuimos a aquel retiro, aquel fin de semana. Y por medio de una lectura el sábado de ese fin de semana, yo recuerdo que el Señor me decía: antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo te había elegido y te había consagrado para ser profeta de las naciones desde el vientre de tu madre. Hermano, cuando yo escuché estas palabras, yo había grabado un disco que comenzaba un empresario con el que teníamos un acuerdo, porque me habían prometido de todas las cosas que le proponen a un artista: dinero, mucho dinero, un apartamento de lujo, jipeta del año. Me habían prometido todo eso. Y cuando yo caí en aquel retiro, que yo recuerdo ese llamado que me hizo el Señor y me dijo esa noche: antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo te había elegido. Bendito sea Dios. Yo caí de rodillas llorando en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Caí de rodillas y le dije al Señor: Señor, yo esta noche te digo que sí. Te digo un sí de corazón abierto. No me importan los trabajos, no me importa más nada. Solo tu gracia me basta para siempre, Señor. Tú me has dado una voz que yo la voy a consagrar para ti, para siempre. Bendito sea Dios. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Hermano, en aquel momento yo tomé una decisión como hizo María, y le dije que sí al Señor. Y a partir de ese momento yo te digo, no me ha faltado nada. El Señor me ha parado en sus manos, me ha llevado por lugares que yo no imaginaba que iba a conocer. Me llevó a Roma. Estuve en la última consagración y beatificación que hizo Juan Pablo II en Roma en el año 2003. Y me llevó el Señor a Colombia, me llevó a Puerto Rico. Y en todos esos lugares el Señor me ha permitido decirle a la gente que hay un Dios que vale todo el oro del mundo, que hay un Dios que vale todo el dinero del mundo, que no ha habido riquezas que me hayan ofrecido que valgan más que el amor que yo siento por Él. Había momentos que a mí me bajaban de una tarima cuando comenzamos a cantar música popular, y bajábamos con seguridad, nos rentaban hoteles de lujos. Y yo te digo, hermano, que la alegría que yo sentía sirviendo al Señor en aquel retiro, junto a esas 150 personas en aquel retiro, era mucho más grande esa alegría que la alegría que yo sentí cantando ante 10.000 personas en una de las patronales que me tocó ir a tocar en República Dominicana. Por eso, hermano, yo te digo, cuando tú sientas que el Señor te está diciendo, sígueme, simplemente de alguna manera quebranta tu vida, quebranta tu alma, quebranta tu corazón y dale ese sí. Aunque tú no sepas en lo que te estás involucrando, el Señor te va a amparar simplemente y te va a dar la gracia de tú entender cuál es su plan contigo. Hoy en día yo entiendo cuál es el plan de Dios conmigo. Si tú no has entendido cuál es el plan de Dios contigo, hermano, dile: Señor, yo simplemente quiero saber cuál es tu plan conmigo. ¿Qué yo vine a hacer a esta tierra, Señor? María supo que ella vino a hacer a esta tierra, pero yo no sé, Señor, qué vine a hacer yo aquí. Quizás yo tenía un plan con mi vida, pero tu plan era otro, Señor. Yo quiero que tú me des la luz para yo saber cuál es tu plan conmigo. Enséñame, Señor, cuál es tu plan conmigo.
Y enséñame a decir que sí, como te dijo María, Señor. Quebranta mi vida en este momento, Señor. Quebranta mi alma, mi corazón. Hazme un corazón semejante al de María, un corazón que esté dispuesto a amar sin medida, un corazón que esté dispuesto a soportar también sin medidas, amparado en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, amparado solamente en lo que tú quieres de mí y en lo que yo quiero alcanzar de ti, que es la salvación y la vida eterna para siempre. Yo te invito, hermano, que cierres tus ojos y te pongas en esa presencia santa del Señor y le digas al Señor: Señor, heme aquí, ¿qué quieres tú de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Oh Señor, háblame, que tu sierva escuche.